El día de hoy veremos 6 formas diferentes de hacer argumentos. Nos basaremos en el siguiente caso. A la señora Elena le gusta tener mucho dinero. Siempre iba a los casinos a gastar lo que tenía. Muy pocas veces ganaba y se quedó sin nada. Para poder volver al casino, sacó un préstamo de Coppel y así fue acumulando deudas en varios bancos. Sacaba tarjetas de crédito para poder tener dinero y volvía a perder todo de nuevo. Quedó endeudada con todos los bancos y tuvo que vender su casa para pagar solo una parte de la deuda. Argumento conductivo. En ese argumento son aquellos en que los argumentos ofrecen razones para creer en algo, pero no están formalmente conectadas las premisas con la conclusión. Es decir, en ese argumento no hay requisitos puntuales para hacer el argumento en sí. Ese argumento es muy útil, por ejemplo, para ventas. Leamos el siguiente ejemplo. El color del vestido va bien con tu tono de piel. El corte del vestido le viene bien a tu figura. La tela es fresca por la temporada de calor. Por lo tanto, será una buena compra. En este ejemplo, las 3 premisas son datos o hechos o evidencias verificables que están encaminados a convencer a la clienta o a la amiga de que compre ese vestido. En este caso, por ejemplo, si dijéramos, vas a ver que con este vestido vas a ser el alma de la fiesta. En esa oración estoy prometiendo algo que es imposible de comprobarlo. En este caso no estoy haciendo un argumento, sino simplemente una promesa. Recuerden que las premisas deben de ser hechos o datos verificables. Siguiendo el caso de ejemplo, aplicaremos el argumento conductivo. La señora Elena está preocupada por todo el dinero que deben los bancos. La señora Elena no resiste la tentación de regresar al casino y jugar porque cree que ganará dinero y podrá pagar todas sus deudas. Por lo tanto, es más probable que pierda y siga endeudándose a menos que consiga ayuda psicológica. En este argumento, la conclusión mete otros temas, pero todo el argumento tiene coherencia o sentido para tratar de convencer a la persona de que busque ayuda. Este argumento es de los más sencillos y no representa mucha dificultad. Argumento probabilístico o de probabilidad. Está basado en la teoría de probabilidad. Las premisas manejan grados de probabilidad. El criterio de validez es cuantitativo y generalmente arriba del 50%. Ejemplo, premisa 1. El 80% de los servidores públicos en México son corruptos. En México hay problemas de corrupción. Por lo tanto, es muy probable que en México los problemas de corrupción provengan de los servidores públicos. Siguiendo el caso de ejemplo, dado que el 33% de los adictos al juego de azar son mujeres, y puesto que solamente el 10% busca ayuda terapéutica, podemos concluir que la señora Elena quizá necesita urgentemente acudir a terapia. La condición principal para este tipo de argumento es que utilice datos estadísticos, es decir, porcentajes. Algunas personas confunden, por ejemplo, con el argumento anterior. Si vemos aquí la conclusión dice es más probable. Algunas personas confunden que porque diga probable es un argumento de probabilidad. No es el caso. Es imprescindible que maneje grados de probabilidad en porcentajes con datos investigados. Argumento por analogía. En este tipo de argumento se realiza la comparación de casos particulares que se ponen en las premisas. La conclusión se realiza sobre otro caso particular sin llegar a afirmar la totalidad. Aquí importa mucho la forma y el contenido. Ejemplo, los cuentos de Berenice, El gato, La caída de la casa de Usher y La caja de oblonga son de Edgar Allan Poe. Premisa 2. Los cuentos Berenice, El gato negro y La caída de la casa de Usher me han gustado mucho. Por lo tanto, probablemente La caja oblonga me gustará mucho. En este ejemplo se comparan diferentes libros. Todos hablan de diferentes historias, pero cada nombre de cada libro es un caso particular. Todos son diferentes, pero tienen algo en común, que son del mismo autor. Entonces, aquí el ejemplo compara 3 o 4 libros diferentes y asume que el último libro que no ha leído, como es del mismo autor, probablemente le gustará mucho.
Siguiendo el ejemplo, si Juan inició a fumar marihuana y empezó a probar materias y a perder a sus amigos. Premisa 2. Y Ana, que trabaja todo el día y no veía a su esposo, se divorció. Entonces, la señora Elena, que es adicta al juego, quizá tenga problemas con su familia o dinero. En este caso, se comparan a dos personas diferentes, Juan y Ana. Uno tiene una adicción a marihuana y otra al trabajo. Ambos son casos diferentes, pero comparten algo en común, que es una adicción, al igual que la señora Elena. Entonces comparamos cosas diferentes para asumir un nuevo conocimiento sobre un tercer ejemplo particular. Es decir, Juan, Ana, Elena son casos individuales y particulares. Argumento inductivo. Este va de la observación de casos particulares establecidos en las premisas para concluir una generalización. Ejemplo, premisa 1. Las calabazas son verdes y contienen mucha agua. Los espinosos son verdes y contienen mucha agua. Los pepinos son verdes y contienen mucha agua. Conclusión, por lo tanto, todas las verduras verdes contienen mucha agua. Siguiendo el caso de la señora Elena. La señora Elena pasa muchas horas en el casino. La señora Marta tiene deudas por apostar o jugar. La señora Julia cree que va a ganar el siguiente juego. Por lo tanto, las personas con esas características pudieran tener una adicción al juego. Si observas, se analizan ejemplos de casos particulares, individuales. Elena, Marta, Julia. Todas pertenecen al mismo tipo de problema o a la misma clase, que es la adicción al juego. De una forma gráfica podemos observar lo siguiente. Misifus es un gato y maulla. Pancho es un gato y maulla. Rayas es gato y maulla. Muñeca es gato y maulla. Entonces probablemente todos los gatos maullan. En este ejemplo se analizan ejemplos particulares que son cada gato. Cada gato hace lo mismo. Después de tener varias observaciones constantes en el mismo resultado, pudiéramos concluir una generalidad que abarca a toda la misma clase, que en este caso son los gatos. Argumento deductivo. Este argumento va al contrario del inductivo. En algunos casos va de lo general a lo particular y la conclusión surge de las premisas. En este argumento es muy importante la validez, que veremos más adelante. María dice que todos los gatos son mamíferos y que los mamíferos amantan a sus crías. Por eso ella espera que su gata amante a sus crías. Ejemplo 2 sobre los casinos. Las personas que van a los casinos pasan mucho tiempo ahí. Las personas que apuestan por lo general tienen deudas. Las personas que pierden creen que la siguiente vez ganarán. Por lo tanto, la señora Elena podría ser adicta al juego. En este caso, las personas habla sobre todas aquellas de la misma clase que tienen el problema del juego. En todas es general, general, general. En la conclusión, tomamos un ejemplo particular, que es la señora Elena, que pertenece a la misma clase y que es la adicción al juego. De una forma gráfica queda esta. Todas las aves cantan. Tenemos aquí un ejemplo que abarca a toda la clase de aves. Mi canario Patricio es un ave, entonces Patricio también canta. Partimos de lo general, tomamos un ejemplo particular y asumimos algo para ese único caso que aplica para todo el conglomerado de aves. Argumento de autoridad. Autoridad no se refiere a policía. Autoridad se refiere a una persona experta en el tema o investigaciones profesionales científicas sobre algún tema. Se refiere al momento en el que utilizamos información que nos dijo otra persona experta. Lo mencionó una organización u obras de referencia más documentadas. Ejemplo, preguntó Herodes dónde había de nacer el Mesías. Los sacerdotes contestaron, en Belén de Judá, puesto que así está escrito por el profeta. Herodes no le pregunta a los guardias, a la gente de la calle, a un vecino, le pregunta a la gente que es experta en el tema que él no conoce. En este caso, son los sacerdotes. El doctor Márquez dice que hay personas a las que les resulta excitante la posibilidad de ganar dinero asumiendo riesgos.
Por lo tanto, es posible que se genere una adicción. En este ejemplo, no estoy considerando lo que dice mi prima, mi tía, un amigo que conoce a fulanito de tal, porque ellos no son expertos en el tema de adicciones, sino hay personas estudiadas que ese es su trabajo y ese es su campo de estudio. Entonces conviene tomar decisiones basadas en estos ejemplos de autoridad. Al final de cuentas, conviene que podamos detectar en un texto los argumentos. Están allí, por así decirlo, escondidos, pero con ayuda de las conectivas podemos detectar dónde están los argumentos. En este texto, en el último párrafo, separando, podemos encontrar el argumento. Por ejemplo, aquí están las premisas. Si los indios son inferiores, premisa 1, y nosotros tenemos sangre indígena en la familia, premisa 2, la conclusión es, de algún modo, somos inferiores. Este argumento podemos clasificarlo en alguno de los 6 tipos que acabamos de ver.